Bien, amados, le he puesto por título a este mensaje, Fe, certeza de lo que se espera. ¿Cómo se llama el mensaje? Fe, certeza de lo que se espera. Hoy yo creo que Dios va a hablar muy fuerte para entender un poquito más sobre la fe y poder movernos a través de la fe. Hebreos capítulo 11, usted lo sabe, verso 1, da la definición de la fe, la definición bíblica, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica, amados, no es simplemente un deseo optimista, no es un pensamiento positivo, es una certeza espiritual que nace de la palabra de Dios. Aquí nace la verdadera fe. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, es decir, la seguridad interna. Esa seguridad interna de que las promesas de Dios son reales y se cumplen. Aun cuando todavía no lo veamos claro, cuando todavía no se manifieste, es esa certeza de esto va a ser. Hebreos 11:1 entonces nos enseña eso, a creer que aunque no se manifieste todavía en lo natural, lo que Dios ha dicho será. Y bueno, el creyente entonces no espera ni debe esperar ver para creer, sino que cree por la simple y sencilla razón de que Dios ya habló. Dios ya habló. Y esta certeza entonces, amados, descansa en el carácter fiel e inmutable de Dios. Dios no cambia, no hay variación en Él. Lo que dijo en Génesis lo seguirá diciendo en Apocalipsis y lo seguirá sosteniendo a través de los siglos. En Números capítulo 23, en el verso 19, dice que Dios no es hombre. Los hombres variamos, los hombres caemos, fluctuamos, no siempre estamos firmes, ¿sí? Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice, Él dijo, ¿y no hará? Claro que lo va a hacer. Si Él lo dijo, claro que lo va a hacer. Además, amado, la fe es convicción de lo que no se ve. No depende entonces de evidencias visibles, sino de realidades espirituales eternas que deben estar morando, descansando en nuestro corazón. Finalmente, esa fe produce acción. La verdadera fe siempre nos va a impulsar a obedecer, a perseverar y a confiar plenamente en la palabra de Dios. No es una fe pasiva, no es solamente teoría, más bien la fe está viva y activa. Quien posee fe camina entonces con esperanza, camina firme en la prueba, en medio de la prueba, y glorifica a Dios sabiendo que lo que Él prometió también es poderoso para cumplirlo. Miremos al padre Abraham. Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y si usted sigue leyendo ahí, el verso que sigue dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vivimos en un mundo que exige pruebas para creer. Tomás decía, si no meto estos dedos en su costado, si no toco sus heridas, no creeré. Vivimos en un mundo así. La cultura actual dice ver para creer, pero la palabra de Dios nos enseña exactamente lo contrario, creer para ver. La fe entonces es el fundamento de nuestra relación con Dios y el principio que sostiene toda la vida cristiana. La fe es la que nos sostiene.
Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, comienza con esa definición que ya hemos dicho y revela qué es la fe y cómo opera esa fe en la vida del creyente. Hoy yo quiero que meditemos en esta verdad eterna, porque la fe bíblica es certeza, la fe bíblica es convicción, la fe bíblica es acción. Y voy a desarrollar este tema en 3 puntos importantes que nos van a ayudar a entender la fe. Número 1, la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza, amados, implica fundamento firme, inamovible, seguro, estable. En la fe cristiana, la certeza no se basa en circunstancias visibles, sino en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. El creyente espera confiadamente porque Dios es fiel y cumple lo que promete. Por eso, amado, la fe se apoya en la palabra de Dios, no en emociones, no en sentimientos, no en corazonadas, no, en la palabra de Dios. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa, esperando pero actuando, esperando pero moviéndonos hacia la meta. La fe entonces mira el futuro con una esperanza segura. Abraham creyó la promesa de Dios, aun cuando, si usted lo analiza, todo indicaba lo contrario. Un hombre senil, una mujer también senil y por si fuera poco estéril. No negó la realidad, porque la fe no niega la realidad, pero confía en la fidelidad de Dios. La fe, amados, es una seguridad interna, firme e inquebrantable en las promesas de Dios. No es una suposición ni un deseo humano, sino una confianza plena en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aunque todavía no lo veamos cumplido, estamos creyendo que será lo que Dios dijo que sería. El creyente entonces espera con esperanza viva. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es fiel y que Dios nunca falla a sus promesas. Y esta certeza, amados, no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. El creyente puede esperar aún en medio de la prueba porque conoce el carácter de aquel en quien ha confiado. Recordemos entonces que Dios no cambia, que Dios no miente y que Dios no falla. 3 cosas que usted no debe olvidar. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no falla. Daniel capítulo 3 nos muestra a Nabucodonosor, quien hizo una estatua para que todo el mundo la adorara. Pero Daniel y sus amigos se negaron a hacerlo. Había una sentencia contra los que se negaron a hacerlo. Serían echados al horno de fuego. Pero escuchemos la respuesta de Daniel, un hombre que tenía fe en Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. La esperanza viva, amado, sostiene al creyente en medio de las pruebas. La esperanza viva no evita las dificultades, pero sostiene al creyente mientras atraviesa las dificultades. Cuando el creyente confía en la fidelidad de Dios, puede entonces así permanecer firme y no rendirse. Y podemos recordar a José. José recibió sueños de parte de Dios, pero tuvo que pasar por varios desiertos. Fue traicionado, fue esclavizado, fue a la prisión y aún así él nunca perdió la esperanza porque sabía que Dios estaba con él. Y usted puede leer la historia de José. Dice que José en todas circunstancias nunca estuvo solo. Dios y su favor estuvieron con él. Y aún en la prisión lo hicieron el jefe. Y aún en la casa de Potifar lo hicieron el administrador. Y aún en el imperio egipcio lo hicieron el segundo después de Faraón. Podemos encontrar que Dios nunca lo abandonó
y que Dios cumplió lo que Dios le dio a saber. Entonces, con el tiempo, Dios cumplió su propósito y lo exaltó. Amado, la fidelidad de Dios se manifestó en cada etapa de su vida, aun cuando parecía que iba en sentido contrario, aun cuando parecía que nada avanzaba. Hablamos de una esperanza viva entonces. La esperanza viva produce paciencia y perseverancia. El creyente que confía en la fidelidad de Dios aprende a esperar sin desesperarse. La esperanza viva produce paciencia porque sabe que Dios obra en su tiempo perfecto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Es justo, es preciso, es correcto. Así que David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Se estima que pasaron entre 16 y 22 años para que David finalmente fuera entronado, fuera coronado rey de Israel. Y durante todo ese tiempo, usted recordará que fue perseguido, que fue probado. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios. David esperó con una esperanza viva y Dios cumplió su promesa en el momento indicado. La esperanza viva se renueva aún después del fracaso. La fidelidad de Dios, amados, no se agota cuando el creyente falla. Aún en medio de nuestros errores, Dios restaura y renueva la esperanza de quienes se vuelven a Él con fe. Juan 21, 17. Jesús hablando con Pedro, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Recordemos que Pedro negó al Señor 3 veces, pero no fue desechado. Jesús lo restauró y le confirmó en su llamado. Amado, la fidelidad de Dios levantó a Pedro y le devolvió la esperanza. Y esto nos enseña que nuestra esperanza no está en nuestra perfección, sino en la gracia fiel de aquel Dios que nos llamó. La esperanza viva apunta a las promesas eternas. La mayor esperanza del creyente no está solo en esta vida, sino en las promesas eternas de Dios. Esta esperanza sostiene al creyente aún frente a la muerte y frente al sufrimiento. Job capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió todo, menos la esperanza en Dios. Declaró con fe que su Redentor vivía. Y aunque no entendía su situación, él confió en la fidelidad de Dios. Al final, Dios restauró su vida y confirmó que Dios nunca abandona a aquellos que esperan pacientemente en Él. Segundo punto, la fe es la convicción de lo que no se ve. Es parte de la definición de Hebreos 11:1. La fe nos da la capacidad espiritual de estar convencidos de realidades invisibles, pero verdaderas. La fe trasciende lo material. La convicción espiritual vence al temor. El creyente camina por fe, no por vista. No todo lo real es visible. Dios, su poder, su obrar y su reino no se ven con los ojos físicos, pero se creen con el corazón. Vuelvo a repetir, vivimos en una cultura que valida solo lo que ve,
lo que toca, lo que prueba, lo que huele, lo que puede demostrar. Sin embargo, la Biblia nos enseña una verdad fundamental. No todo lo real es visible. Existen realidades espirituales tan verdaderas como las físicas, aunque no se puedan percibir con nuestros sentidos naturales. La fe entonces nos permite renovar, reconocer y vivir conforme a estas realidades espirituales, invisibles, pero eternas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Dios es real, aunque no sea visible. Dios es real, aunque no sea visible. La mayor realidad invisible es Dios mismo. Nadie puede ver a Dios con ojos físicos, pero su existencia se manifiesta por su obra, su palabra y su poder transformador. La fe reconoce la realidad de Dios más allá de lo visible. Y podemos pensar como ejemplo Moisés. Moisés dejó los privilegios de Egipto porque dice la palabra que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? Se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Y aunque no veía a Dios físicamente, él estaba plenamente convencido de su presencia. Y esta convicción le dio fuerza para obedecer y para perseverar. Como creyentes, debemos recordar que no caminamos solos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin. Y aunque usted no vea a Dios, viva confiado en su presencia constante. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Denle el mejor aplauso a Dios. El creyente no camina solo. Aunque no vea a Dios, debe vivir confiado en que Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. El mundo espiritual es real. Aunque no lo perciban nuestros sentidos, hay un mundo espiritual. La Biblia dice que lo que vemos salió de lo que no vemos. Si lo que vemos salió de lo que no vemos, ¿de qué tamaño es lo que no vemos? Tiene que ser más grande que lo que vemos. Porque si lo que vemos salió de lo que no vemos, pues lo que no vemos es más grande para contener lo que vemos. Pero no lo vemos. La Biblia enseña entonces que hay una dimensión espiritual que influye en la realidad visible. Hay ángeles, hay potestades. La obra de Dios y la oposición espiritual son reales, aunque son invisibles. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra en Efesios 6, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. No los vemos, pero hay una lucha. Pero sí percibimos el impacto de esa lucha. Sí percibimos la opresión sobre nuestra vida, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra estabilidad emocional o física. Sí percibimos que hay un ataque. En 2 de Reyes, capítulo 6, verso 17, vemos una historia interesante. Elías y su siervo. De pronto, una madrugada, una mañana, el siervo se da cuenta de que están en un monte rodeados por el enemigo. Y el siervo tiene miedo. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Ora por su siervo. ¿Para qué? Para que abra sus ojos y entonces vea lo que está con ellos. Y el siervo, cuando abre los ojos, mira que están llenos de carros y de caballos de fuego que rodeaban el monte también para protegerlos. Lo invisible siempre había estado ahí. No llegaron por la oración de Eliseo. Ya estaban ahí. Hay muchas cosas que están alrededor de ti, pero no ves. A veces será necesario pedirle, Señor, déjame ver un poco más. Pero acuérdese que no andamos por vista, sino por fe.
Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué nos enseña esto? Que como creyentes no debemos ser dominados por el temor, porque Dios ha puesto recursos invisibles a nuestro alrededor, listos para obrar en quien tiene fe para reclamarlos. Las promesas de Dios son reales antes de manifestarse. Una promesa de Dios es real desde el momento en que Él la dijo, desde el momento en que Él la habló, aún antes de que se haya cumplido. Esa es una promesa real. La fe se aferra a la promesa como una realidad presente. Usted puede recordar Daniel 10. Daniel oraba por una respuesta, por una revelación. Pasaron 21 días y no vio nada, pero la respuesta le dijo el ángel, desde el primer día que dispusiste a orar y humillarte delante de Dios, Dios contestó. Ahí estaba ya, pero no la podía ver porque había una oposición. Abraham creyó en una descendencia cuando no tenía hijos. La promesa era invisible, pero era real porque Dios se lo dijo, Dios se lo prometió. Dios cumplió lo que había dicho, demostrando que lo invisible precede a lo visible. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el creyente debe aprender a vivir confiado en lo que Dios prometió, aun cuando no veas señales inmediatas. Debes creer lo que Dios dijo. La obra interior de Dios, amados, es real. Aunque no se vea externamente, Dios está trabajando con nuestro corazón ahora mismo. Dios obra primero en el corazón antes de manifestar cambios externos en la persona. La transformación espiritual, amados, es real, aunque no siempre sea visible inmediatamente. Dios ya está obrando en el corazón de todos los que estamos aquí. Voltea y dile al de al lado, Dios está obrando contigo ahora mismo. Quizás tú digas, pues no lo veo, no lo siento. Espera, pero Dios ya está obrando en tu vida. Solo espera un poco. Primera de Samuel 16:11. Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Antes de ser rey públicamente, David ya había sido ungido en lo secreto. Ese día en su casa, Samuel derramó aceite del cuerno de la unción sobre David. La unción era invisible. Para muchos fue una escena nada más ahí. Pero con el tiempo lo que Dios hizo en secreto se manifestó en público. Lo puso como rey de Israel. ¿Qué podemos entender de esto? Que Dios trabaja en nosotros, aun cuando nadie lo note. Lo invisible, escuche, lo invisible prepara lo visible. Antes de lo visible está lo invisible. Hay mujeres que van con el médico porque se sienten un poco mal y le dice el médico, felicidades, está embarazada. Y dice, ¿qué? ¿Usted está embarazada? No, hay un error, yo no puedo estar embarazada. Usted está embarazada. Lo invisible se va a hacer visible nada más de unos cuantos meses. Y cuando menos piensa lo invisible se hizo visible, y cuando menos piensa lo visible ya está afuera pidiendo pañales. La Biblia nos enseña que lo invisible no es irreal. Dios es real aunque no lo veamos. El mundo es real el mundo espiritual es real aunque no lo percibamos. Las promesas de Dios son reales antes de cumplirse. La fe es real aunque no pueda tocarse. El creyente vive confiado
en estas verdades eternas. Y cuando aprendemos a mirar con los ojos de la fe, dejaremos de depender solo de lo visible y comenzaremos a caminar en la dimensión de Dios, en la dimensión de lo sobrenatural. Número 3, la fe verdadera siempre produce acción. Diga conmigo, la fe verdadera siempre produce acción. La fe bíblica nunca es pasiva, amados. Cuando hay fe genuina, siempre habrá obediencia. La fe mueve al creyente a actuar conforme a la palabra de Dios, aun cuando no entiende completamente el proceso. La fe obedece antes de ver el resultado, confiando en que Dios honra a quienes le creen y obedecen. Y podemos encontrar el caso de Noé. Noé construyó el arca sin haber visto jamás lluvia. No había llovido hasta entonces. Sin embargo, obedeció la voz de Dios en medio de burlas y de oposición. Su fe se manifestó en acción perseverante. Muchos años tardó en construir el arca. Pero gracias a esa fe obediente, él y su familia fueron salvados. La fe que no actúa no es una fe viva. La fe genuina es sensible a la palabra de Dios. La fe genuina responde al mandato, a la llamada de Dios. La fe verdadera no es pasiva, sino ni solo intelectual. No es cuestión de qué tanta Biblia sabes o qué tan teólogo te sientes. Nace cuando el corazón cree lo que Dios ha dicho y responde con obediencia. En una ocasión se habla de un pueblito donde un pastor estaba predicando en medio de una gran sequía. La cosecha corría peligro. Y el pastor dijo, vamos a orar, porque mañana va a llover. Y al día siguiente, la iglesia se volvió a reunir para orar. Pero una niña venía con paraguas. Y cuando entró le dijeron, ¿por qué traes paraguas? Y dijo la niña, porque no oyó usted. El pastor dijo, va a llover. Y cuando salgamos de aquí, va a llover y no me quiero mojar. Es fe en lo que se dice de parte de Dios. La Escritura enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ese oír implica movernos en consecuencia, cumplir, responder a ese llamado. Cuando Dios habla, la fe auténtica se mueve, produce. Abraham no solo creyó la promesa, dice que salió sin saber a dónde iba, pero se movió. Su fe fue visible en su obediencia. Tu fe se nota en tu obediencia a la palabra. Creer sin responder es solo información teológica, pero creer y obedecer es fe viva. La fe escucha, la fe confía y la fe actúa conforme a lo que Dios ha hablado, conforme a lo que Dios ordena. La fe se manifiesta en obediencia práctica entonces. La fe verdadera siempre se expresa en acciones concretas. La niña trajo el paraguas. No basta con decir creo. La fe se demuestra cuando se obedece, aun cuando no se entiende todo lo que se le dijo. ¿Cuántas preguntas pudieron haber venido a la cabeza de Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré? ¿A qué lugar? ¿En cuánto tiempo llegaremos? ¿Y a qué voy? ¿Y qué voy a encontrar? ¿Y con qué voy a llegar? ¿Y quién me va? Tantas dudas que debieron haber surgido, pero el hombre dice que salió sin mirar a dónde Dios lo iba guiando. Dios no le dio un programa completo. Un paso a la vez. Diga conmigo, un paso a la vez.
Y donde quiera que Abraham iba levantando un altar, un testimonio de aquí estamos, hasta aquí nos trajo Dios. La obediencia, amados, es la evidencia externa de una fe interna. La obediencia es una evidencia externa de una fe interna. Dios se agrada cuando sus hijos se confían tanto en Él que hacen lo que Él manda. Por eso Noé creyó a Dios y construyó el arca, aunque nunca había llovido, y su fe se expresó en años de trabajo fiel. Y su fe produjo frutos visibles, salvación para él y su casa. La fe verdadera actúa en medio del riesgo. La fe no elimina el temor, pero lo vence con confianza en Dios. Quien cree verdaderamente se mueve aun cuando hay riesgos, cuando hay oposición, cuando hay incertidumbre. Porque la fe impulsa a dar pasos valientes confiando en el poder de Dios. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Fue su fe en Jesús la que lo sacó de la barca, pues. Fue su fe en Jesús la que le hizo bajarse de lo seguro. La fe auténtica no se queda segura en lo conocido, sino que se atreve a avanzar. La fe verdadera se expresa en obras de amor. La fe que no produce amor práctico no es fe bíblica. La fe genuina se traduce en compasión, se traduce en servicio y en misericordia hacia los demás. Dios nos llama a vivir una fe que bendice y edifica a otros. La iglesia primitiva no solo creía en el mensaje, sino que compartía, servía y cuidaba de los necesitados, cuidaba de las viudas, cuidaba de los huérfanos. La fe verdadera siempre impacta la vida de otros con acciones concretas de amor. La fe verdadera persevera hasta el final, hasta ver la promesa. La fe no solo inicia bien, permanece bien y acaba bien. La fe verdadera, la fe auténtica no se rinde ante la demora, ante la prueba o ante el silencio. Confía en que Dios cumplirá a su tiempo. Y podemos recordar a la mujer del flujo de sangre. Había sufrido tanto y de tantos su problema. Pero ella actuó creyendo que con tan solo tocar el manto de Jesús sería sana. Y perseveró en medio de la multitud. Ella sabía el riesgo que estaba corriendo por la impureza que ella cargaba y lo rígido que eran los judíos con esa situación. Sin embargo, ella no se detuvo. Ella tenía fe en creer que si tan solo tocare su manto sería sana. Hizo lo que no se podía hacer, que una mujer tocara el manto de un rabino. Eso solamente le era permitido a la familia. Amado, la fe verdadera insiste, avanza y espera con confianza. Y usted recordará a aquella mujer que dijo, pero los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Jesús la rebotó. Jesús la ignoró. Los discípulos dijeron, Señor, haz algo con esta mujer. Y fue muy claro, la comida es para los hijos, no para los perrillos. Pero la mujer dijo, pero a mí no me vas a aplacar con eso. Yo vengo por mi milagro. Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces la verdadera fe insiste. La verdadera fe avanza. La verdadera fe no se rinde. La verdadera fe espera con confianza. La fe verdadera produce transformación visible. Cuando la fe es real, la vida cambia. Las acciones, las decisiones y prioridades reflejan una nueva manera de vivir. La fe transforma el carácter y dirige el camino diario de aquel que la recibe.
que la tiene, que la posee y que la ejercita. Y podemos recordar a Zaqueo. Zaqueo no solo creyó en Jesús, sino que actuó restituyendo todo lo que había robado. Su fe produjo un cambio radical. La fe viva siempre deja huellas visibles en la conducta del creyente. ¿No era este el endemoniado gadareno? Ya no, ahora es el predicador de Decápolis. Ahora es el predicador de Decápolis. ¿No era esta la mujer que tenía 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era marido? No, ya no. Ahora es la primer misionera, la primera evangelista del Nuevo Testamento. La fe viva siempre deja huellas visibles. La fe verdadera no se queda en palabras. La fe verdadera se mueve. La fe verdadera se mueve y obedece, persevera y transforma. Como enseña la Escritura, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma, dice Santiago capítulo 2, verso 17. Una fe viva siempre se reconoce por sus acciones. Hebreos 11:1 nos muestra entonces que la fe es más que una creencia mental. Que la fe es la certeza de las promesas de Dios, es la convicción de realidades invisibles y es la obediencia que honra a Dios. La fe no elimina las dificultades, pero nos mantiene, nos sostiene en medio de ellas. Al crecer en fe, aprendemos a confiar en Dios y menos en nosotros mismos. Cada día es más la confianza en Él y cada día es menos la confianza en uno mismo. Vivimos una fe bíblica firme y activa que va a dar por resultado que glorifiquemos a Dios. La fe, amados, es esencial en la vida cristiana. Esencial, como el oxígeno. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin ella es imposible agradar a Dios. Sin embargo, muchos creyentes se preguntan por qué su fe parece débil ante las pruebas. La Escritura no solo nos manda a tener fe, sino que nos muestra cómo hacerla crecer. Quiero finalmente exponer 6 pasos bíblicos para fortalecer nuestra fe, no de manera emocional, sino de manera espiritual y madura. La fe no crece por casualidad, crece por principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren más fe para ver cosas que antes no había visto? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que van a venir a tu corazón como una certeza. ¿Cuántos de aquí quieren más fe? Entonces, anote esto o piénselo o medítelo o subráyelo en su Biblia o quédese con esto de alguna manera. 6 pasos para incrementar nuestra fe. Número 1, la fe crece al oír la palabra de Dios. La fe crece al oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el abono perfecto para la fe. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene entonces una fuente clara, la palabra de Dios. No nace de pensamientos positivos ni de circunstancias favorables. Cada vez que la palabra es predicada, es leída y recibida con humildad, la fe se activa. Jesús fortalecía la fe de sus discípulos enseñándoles las Escrituras. Amados, donde hay escasez de palabra, hay debilidad de fe. ¿Oyó? Donde hay escasez de palabra, hay debilidad de fe.
La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles y crecían espiritualmente. Por eso se veían milagros, señales y prodigios entre ellos. La fe se alimenta entonces de la verdad revelada, por lo que escuchar a Dios obviamente produce confianza en Dios. Número 2, la fe se incrementa al creer las promesas y no las circunstancias. La fe nos llama a confiar en lo invisible más que en lo visible. Abraham creyó a Dios aun cuando todo parecía imposible. Amados, las circunstancias cambian, pero la promesa de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Así que las circunstancias cambian, pero las promesas no. La fe madura cuando aprendemos a sostenernos en lo que Dios dijo, no en lo que vemos. David miró a Dios y no a Goliat. La fe no niega la realidad. Él sabía contra quién peleaba. La fe no niega la realidad, pero se somete a la verdad de Dios. Creer en sus promesas honra su fidelidad. Número 3. La fe se fortalece mediante la oración perseverante. Lucas 18:1. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es el lenguaje de la fe. Orar es declarar que dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas, habilidades o capacidades. La oración perseverante no es incredulidad, es confianza constante. Y podemos recordar cómo Ana oró, insistió perseverantemente en el templo. Y aun cuando el sacerdote la quiso detener y etiquetarla como ebria, la mujer siguió orando hasta que Dios le dio la promesa, le dio a Samuel. Amados, una vez más, la oración perseverante no es incredulidad, es confianza constante. Aun cuando la respuesta tarda, la fe se profundiza. La fe se desgasta cuando dejamos de orar. Donde hay oración constante, hay fe viva. ¿Oyó? Donde hay oración constante, hay fe viva. ¿Por qué dejaste de orar? Porque dejé de creer. Porque me cansé. Porque no veo claro. Porque no han salido las cosas. Porque nada mejora. Porque me dan malas noticias. Porque todo parecía al revés. Por eso ya me desanimé y dejé de orar. Donde hay oración constante, hay fe viva. Número 4. La fe crece cuando obedecemos aún sin entender. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera produce obediencia. Volvemos a recordar, Noé obedeció antes de ver la lluvia. Pedro obedeció la palabra de Jesús y echó las redes nuevamente. Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado. Tira la red a la derecha. Había evidencia para no creer. Había pruebas para decir, no, toda la noche y nada, solo sacamos basura. Echa la red a la derecha. Pedro obedeció la palabra de Jesús y echó la red nuevamente y tuvo una pesca milagrosa. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. ¿En qué? ¿En qué? En tu palabra echaré la red.
Amado, la obediencia es el terreno donde la fe se ejercita. Cada acto de obediencia fortalece nuestra confianza en Dios. La fe que no camina se estanca, decrece, se debilita. Obedecer abre la puerta a la intervención divina. Ahora que estamos allá en el 7º piso, en los 70s, más que nunca he entendido que el no moverte debilita tus músculos. Y el no moverte deja que la sarcopenia te alcance. Y eso te lleva a la cama. Y de ahí a la tumba. Movimiento es vida. Si tu fe no se mueve y se estanca, decrece. Así que la obediencia es el terreno donde la fe se ejercita. Número 5. La fe aumenta al recordar las obras pasadas de Dios. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, ¿no qué? No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos de aquí hemos sido beneficiados por Dios? Entonces escríbalos antes de que el alemán lo alcance. Escríbalos, téngalos por ahí. Acuérdese de las veces que Dios lo ha sacado con mano poderosa. Acuérdese de las veces que Dios lo sacó de su Egipto y lo llevó a la tierra de su promesa. Escríbalo, escríbalo. Señor, en esta deuda tú me sacaste, en esta enfermedad tú me aliviaste, en este problema financiero tú saliste al frente, en este problema familiar tú resolviste. Señor, tú me has defendido aquí, acá, acá. Repítalo, recuérdelo. Recordar es un acto espiritual. David recordó cómo Dios lo había librado antes de enfrentar a Goliat, ¿se acuerda? Cuando hablaba con Saúl le dijo, no, mi Dios me ha librado de leones y del oso y de los lobos y le he quitado el ganado a esos animales y lo he entregado sano. Él se acordaba de cuántas veces ese Dios que me dio la victoria en el campo me la volverá a dar contra este incircunciso. Israel levantaba memoriales para no olvidar las maravillas del Señor. Y cuando pasaron por el Jordán, se regresaron y pusieron 12 piedras en medio del Jordán. ¿Y para qué? Para que se acuerden tus hijos de lo que Dios hizo con nosotros. La memoria espiritual fortalece la fe presente. El olvido produce quejas. El recuerdo produce confianza. Testificar lo que Dios ha hecho en tu vida no solamente te edifica a ti, edifica a otros y afirma tu fe. Te establece con seguridad. Un creyente agradecido es un creyente fuerte en la fe. Número 6. La fe madura al caminar guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. La fe no se sostiene solo con disciplina, sino con dirección espiritual. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra y nos afirma en medio de las pruebas. La iglesia primitiva fue llena de valentía al ser llena del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu produce una fe firme y constante. Donde el Señor gobierna, donde el Espíritu gobierna, donde la palabra gobierna, entonces la duda retrocede. La fe florece cuando dependemos de su guianza. Concluyo. La fe no es un sentimiento pasajero. Es una vida edificada sobre principios bíblicos. Dios desea que nuestra fe crezca, que madure,
y que permanezca firme. Si aplicamos estos 6 pasos que le he explicado, la palabra, sus promesas, la oración perseverante, la obediencia aunque no vea claro, el memorial espiritual, el recordar de cuántas veces me ha sacado Dios, y aprendo a depender del Espíritu, entonces veremos una fe sólida en medio de las pruebas. La fe que crece glorifica a Dios y sostiene al creyente. Hoy el Señor nos llama a dar pasos intencionales para fortalecer nuestra fe. Él quiere una iglesia fuerte. Él quiere una iglesia firme. Necesita de esta iglesia para predicar el evangelio a otros lugares. Si tu fe se ha debilitado, hoy es el día para volver a la palabra y confiar nuevamente en Dios. Y si alguien aún no ha puesto su fe en Cristo, también ese es el momento de creer para recibir salvación. La palabra que salva es la fe que se entrega, la fe que salva es la fe que se entrega completamente a Jesús. Si usted cree en Jesús, usted verá milagros, señales y prodigios. Y el más grande milagro que usted verá será su propia salvación.